Jueves 5 de enero del 2023, a poco de que se acabe ya la primera semana del año. Muy buenos días, Lautaro, y buenos días a quienes nos sintonizan todos los días a esta hora de la mañana. Hola Andrea, buenos días para ti, para los amigos televidentes y radioescuchas. Y si me permiten decirte un feliz día del periodista ecuatoriano. Hoy 5 de enero se conmemora esta fecha para todos aquellos que hacemos parte de la comunicación e informamos día a día a nuestra querida audiencia. Feliz día para ti también, Lautaro, siempre comprometidos nosotros con entregarles una mejor información. Además, les hacemos hoy una invitación para que nos sintonicen a través de telegrafo.com.es, a través de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos, bienvenidos. Ecuador crecerá 3.5 del PIB, según el Banco Central, aunque los analistas son cautelosos. Germán Cáceres está recluido en la cárcel de máxima seguridad en La Roca. La madre de María Belén Bernal presentó acusación particular contra el exoficial. Este 5 de enero se recuerda el Día del Periodista Ecuatoriano, en reconocimiento a Primicias de la Cultura de Quito, el primer periódico de la época de la colonia. Y en deportes, Eric Castillo, de Barcelona, jugará este año con el campeón del fútbol ecuatoriano, el ídolo del pueblo, Aucas. Iniciamos contándoles que Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, el día de ayer presentó una acusación particular contra Germán Cáceres y el subteniente de policía Alfonso C. por el presunto femicidio de su hija. Ellos piden participar activamente en el proceso con el que podrían, entre otras cosas, solicitar una reparación integral. A eso del mediodía, Elizabeth Otavalo junto a sus abogados llegaron a la Casa de la Justicia en el norte de Quito para presentar una acusación particular por el presunto delito de femicidio en contra de Germán Cáceres y el subteniente Alfonso C. Y que la justicia haga lo que les corresponde, que la justicia ya cumpla con lo que debe cumplir. El objetivo, dicen, es participar activamente en el proceso y no únicamente como víctimas. Además, en calidad de acusadores particulares, podrán exigir una reparación integral. Tener voz, tener voto y de esa manera demostrar también todos los elementos de convicción que se ha copiado durante todo este decurso de la instrucción fiscal. La acusación también recae contra el subteniente de policía Alfonso C., quien habría escuchado la discusión entre María Belén y Cáceres. Es una de las personas que está vinculada dentro del proceso penal y en este momento nosotros contamos con los elementos de convicción necesarios y suficientes para poder acusar. Se espera que en los próximos días Germán Cáceres, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de La Roca en Guayaquil, amplíe su versión de los hechos, donde también se podría evaluar si la cadete de policía Jocelyn S. participó o no en el crimen. Según los abogados de Otavalo, si Cáceres decide acogerse al silencio, de todas maneras existirían pruebas que sustentan el delito. Porque existen más de 34 elementos de convicción que en la posterior audiencia de juzgamiento se convertirán en prueba. Entonces no es necesario tampoco o indispensable que él hable o no. Según el COIP, el exteniente de policía podría pagar hasta 26 años de cárcel. Sin embargo, si se suman los agravantes, podría recibir 34 años, 8 meses. Yo me sentiré tranquila cuando al señor ya lo juzguen. Yo me sentiré tranquila cuando esos cómplices, encubridores y todo lo que han ocultado las instituciones salga a la luz. Edison Saavedra, Noticias 7. Hay que reiterar entonces lo que dijo ayer el abogado de Elizabeth Otavalo, de la familia de María Belén Bernal. Puntualizó que se ha decidido dejar afuera de la acusación a la cadete Jocelyn S., también vinculada por la Fiscalía en el caso del femicidio de María Belén Bernal. Y además, pues ellos estarán esperando hasta que Cáceres brinde su versión de los hechos y confirme si ella tuvo participación o no. Además, acotó que esperarán
a que pues se llame a juicio y que el exteniente, supuesto femicida, dé su versión de los hechos para resolver si extenderán así la acusación hacia la cadete. En adición, el abogado también señaló que han pedido que Cáceres sea trasladado de Guayaquil, en donde se encuentra recluido dentro de la prisión de máxima seguridad La Roca, a Quito. Sin embargo, el día de ayer también ya Juan Zapata, el ministro del Interior, nos ha dicho que no descartan que las audiencias se hagan vía telemática. Claro, y de hecho Zapata ha explicado que Cáceres se encuentra en La Roca porque es la única cárcel del país que reúne todos los requisitos para mantener su seguridad y su integridad, que no sufra ningún tipo de accidente o que terminen con su vida, por eso se encuentra ahí. Sin embargo, más adelante tenemos un reportaje sobre el tema. Ahora, contarle a la gente también que Cáceres ya dio un primer testimonio, una primera versión, que según se dice es falsa, porque él aseguró que salió con su esposa de la escuela de la policía y dijo que la dejó en la avenida Simón Bolívar de Quito, donde ella tomó un taxi y desapareció. Eso es lo que había dicho Cáceres, incluso apenas lo cogieron preso en el 14 de septiembre. Así es, cuando acudió a la fiscalía y él puso esta denuncia de la supuesta desaparición de María Belén Bernal. Esa es la primera versión que se tiene de Germán Cáceres. Y luego de haber dado esa versión, lo que él hizo es huir del Ecuador. Él salió y en ese momento no tenía orden de captura. Entonces, él salió por la frontera norte, llegó a Pereira, llegó a Medellín y luego viajó hacia La Guajira, en el norte de Colombia. Ahora lo que se espera es que el nuevo testimonio que Cáceres debe rendir, pues explique un poco más sobre todo si hubo o no apoyo para poder evadir, en ciertas comillas, la justicia y el financiamiento que pudo haber tenido en los exteriores, mientras que Otavalo ha mencionado que ella espera poder hablar con Cáceres y preguntarle de frente por qué mataste a mi hija. Como lo veíamos en la nota también, Cáceres podría acogerse al silencio. Sin embargo, lo que se está esperando también es que en su versión se incluya la referencia de los 5 generales que ya se han incluido en otras versiones en el proceso que lleva a cabo la Fiscalía y que pues estarían ahí también involucrados otros uniformados que posiblemente podrían haber escuchado lo que ocurría y no actuaron o podrían tener cualquier otra vinculación. Y también hay acusaciones contra el alto mando, contra generales del alto mando, quienes lo que habrían hecho es que durante todo el proceso o ayudado a Cáceres a salir o justamente tratar de hablar con Jocelyn S. para decirle que hable, ciertas presiones. Hay muchas acusaciones. Lo cierto es que dentro de este caso podríamos tener 3 procesos penales. Uno, el que ya conocemos de femicidio, que lo entabla la Fiscalía, otro, el que también por femicidio, que está pidiendo Otavalo, y un tercero por fraude procesal por el accionar de la policía, sin contar los juicios políticos que también más adelante lo vamos a comentar relacionados con este tema. Hasta el 15 de enero entonces se cumpliría la primera etapa de investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Pero ¿qué te parece, Andrea, si también les contamos a los amigos televidentes sobre lo que sucede con Cáceres y cómo se encuentra en estos momentos en la cárcel de La Roca de máxima seguridad, donde está recluido, por cierto, y donde está aislado y sin contacto con otros internos? Así es, lo que se ha dicho es que se fue trasladado a esta cárcel de máxima seguridad. Por eso mismo, lo que dijo ayer el ministro es porque es un punto blanco y necesita este resguardo. Además, este miércoles circularon fotografías de Germán Cáceres dentro de este centro penitenciario. Les tenemos una nota preparada al respecto, veamos. Germán Cáceres es el nuevo inquilino de la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Pocas horas después de llegar al Ecuador lo trasladaron allí, donde permanece con prisión preventiva y sobre todo bajo custodia extrema. Tampoco hubo que esperar bastante para que empezaran a circular sus primeras fotografías en la celda. Este espacio, que consta de una cama y una letrina, será su casa durante 23 de las 24 horas del día. La restante será para tomar sol en el patio. De acuerdo a un análisis que hace la SNAI, es decir, absolutamente con un criterio validado y técnico, es la cárcel que ofrece seguridades, ofrece por la connotación mismo del blanco, digamos así. La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, había anticipado que no le importaba la cárcel a la que enviaron a su yerno, principal sospechoso del asesinato de su hija, con tal de que permanezca con vida para pagar el supuesto crimen. Porque no me interesa a dónde le lleven, las instituciones tendrán
que resguardar la vida de Germán Cáceres. El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó en Noticias 7 que La Roca reúne todas las condiciones para su seguridad. Un menor número de PPLs en ese lugar, no tienen mucha relación, los horarios de salida son distintos, por lo tanto genera la garantía que todos queremos. El centro de rehabilitación tiene capacidad para un centenar de internos y desde abril del 2022 comenzó a recibir ocupantes, tras 9 años de estar deshabitado. En La Roca se encuentran actualmente cabecillas de los Lobos, Chone Killers y R7, entre ellos alias Bermúdez y alias Anchundia, líderes criminales que organizaron amotinamientos en cárceles de Cuenca, Santo Domingo y Quito. No van a tener estos encuentros porque primero están 20. Segundo, él va a estar en un lugar distinto, alejado, y las salidas que tienen obviamente hacia los espacios son diferenciados y no van a estar en contacto. Pero Cáceres es, hasta el momento, el primer interno que no pertenece a un grupo de delincuencia organizada. En todo caso, no tendrá contacto con los cabecillas. El gobierno ha invertido $2 millones para la adecuación de la cárcel. La intención es que los hombres más peligrosos del país cumplan sus condenas allí. Lautaro Andrade, Noticias 7. En resumen, sí, Cáceres no es miembro de ninguna organización de delincuencia organizada, valga la redundancia, ninguna de las grandes bandas que conocemos, pero sí era, hasta su detención, el más buscado por delitos de género, en este caso por haber asesinado a su esposa Mara Belén Bernal. Sobre la cárcel de La Roca, otro dato muy interesante que hay que comentarlo es que las rejas son automáticas, se abren y se cierran mediante una computadora y por eso no hay contacto entre el interno y los guardias. ¿Qué se evita con esto? Que haya corrupción, que permitan que ingresen objetos prohibidos, celulares, armas, etcétera, porque es casi nulo el contacto que tendría entonces Germán Cáceres, tanto con otros internos como con los agentes penitenciarios. El día de ayer, la madre de María Belén Bernal se refirió al traslado de Germán Cáceres hacia ese centro penitenciario. Ella lo que ha dicho es que hay cuestionamientos de parte de su familia porque Germán Cáceres, según Elizabeth Otavalo, habría trabajado en ese centro y pues evidentemente tendría conocimiento de cómo funciona. La policía ha descartado que haya sido así. Sí, la policía dice que en el tiempo en el que Cáceres estaba en La Roca, pues esta no estaba funcionando. No nos olvidemos que recién en abril del año pasado es que volvió a operar normalmente y Cáceres ya estaba en la escuela superior. Pero otro dato interesante de Cáceres, Andrea, y que lo hemos conversado fuera de cámara inclusive, se habla mucho de cómo fue su captura, de quién lo descubrió, de si era cierto que un turista lo reconoció porque dijo una palabra ecuatoriana. Ahora se menciona que supuestamente Cáceres en Colombia se hacía pasar como mexicano y que de esa manera pues él evadía el hecho de que era un prófugo de la justicia ecuatoriana. Temas que evidentemente este caso ha conmocionado tanto y se dice tanto que en muchos casos puede ser cosas que no son reales, pero es parte de todo este folclore que se está generando a raíz de Cáceres, quien por cierto entonces ya está en manos de la justicia y esperemos que en los próximos días comience la audiencia de juicio por este caso de femicidio. Así es, 7 de la mañana con 14 minutos. Con esto nosotros vamos a cambiar de tema y les contamos ahora que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, considera como una burla que el Consejo de Participación Ciudadana no eligiera al nuevo presidente de la Judicatura. Saquicela anunció que pedirá la intervención de la Corte Constitucional. La pugna entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación está lejos de terminar. El organismo encargado de elegir a las autoridades no logró designar al presidente de la Judicatura y las reacciones no se han hecho esperar. Nunca quiso nombrar al titular del Consejo de la Judicatura y que lo que se ha querido es mantener la actual situación de acefalía del órgano de gobierno y administración de la justicia del Ecuador. Este es el cuarto intento para designar a esta autoridad y es más, se pedirá una quinta terna. Para Iván Saquicela, esto es una burla. Se han burlado de la Corte Nacional de Justicia, se han burlado de la Corte Constitucional, que dictó una sentencia que ordenaba nombrar a la brevedad posible. Se han burlado del país entero. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia evalúa si enviarán o no una quinta terna. Sin embargo, Saquicela solicitó la intervención de la Corte Constitucional, ya que la elección del titular de la Judicatura era parte de una sentencia del máximo organismo constitucional, lo cual no se ha cumplido. Estamos pidiendo de que la Corte Constitucional resuelva según sus competencias, lo cual incluye la destitución de los consejeros
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Incluso la misma Corte Constitucional, a través de una carta, solicitó en el plazo improrrogable de 24 horas un informe detallado sobre el estado de la designación del vocal de la terna que debe asumir la presidencia de la Judicatura. Que el Consejo ha cumplido, no ha puesto zancadillas al conocimiento de la terna, sino hemos mantenido una designación, ha sido por la falta de consenso. El único beneficiario aquí es Fausto Murillo, pues mientras no se designe su reemplazo, seguirá al frente de la Judicatura. Más aún si gana la pregunta de la consulta popular, donde se elimina la potestad de designar autoridades al Consejo de Participación. Si esto pasa, Murillo permanecería en el cargo por lo menos un año más. Edison Saavedra, Noticias 7. El día de ayer, quien también se pronunció sobre esta telenovela nuevamente que vemos dentro del Consejo de Participación Ciudadana fue el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Él lo que ha pedido es que la Corte Constitucional destituya finalmente a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que ya en la Asamblea hubo una resolución que destituyó a estos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, hubo una acción judicial que ha dejado sin efecto esta resolución. Ahora entendemos también que desde la Asamblea Nacional se va a apelar en los próximos días, próximas horas, para que esta acción judicial pues no impida que se los destituya. Claro, Saquicela también dice que se han burlado tanto de ellos como de los miembros de la terna, estos 3 abogados que finalmente no fueron ni siquiera calificados para poder ser nombrados como a quien debería ser entonces el nuevo presidente de la Judicatura. Y es curioso porque el término sobre lo que tú mencionas, Andrea, Saquicela dice que deben destituir a los destituidos, justamente porque para la Asamblea Nacional ya no forman parte del Consejo de Participación, y también el mes pasado, en diciembre, hubo varios intentos de posesionar a los nuevos. Sin embargo, esto no se logró. Lo cierto es que ya empezó la campaña electoral y de los 7 miembros del actual Consejo de Participación, 5 pidieron una especie de licencia sin sueldo para participar en este proceso electoral, porque 5 de estos 7 miembros buscan la reelección el 5 de febrero y el propio Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, ha pedido entonces que los alternos sean posesionados para que continúe el organismo pues trabajando. Además, otros organismos, otras instituciones también se ha pronunciado. El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador se suman a las críticas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no escoger y designar al vocal que represente a la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura y a la vez quien presida a la Judicatura por los próximos 3 años. Hasta el momento entonces tenemos un titular del Consejo de la Judicatura prorrogado. Exactamente, Fausto Murillo continúa entonces en funciones, es una pugna de este Consejo de Participación y dice, según el gobierno, que parte de todo lo que estamos observando en estos meses con el Consejo es lo que ha motivado a que en la consulta popular del 5 de febrero se pueda entonces solicitar que este Consejo de Participación no designe más autoridades y que sus propios miembros sean designados mediante la Asamblea Nacional. Nos quedamos con información de la Asamblea Nacional porque la Comisión de Fiscalización recibió 4 solicitudes de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo. Veamos la conclusión a la que llegaron en la mesa legislativa. Incumplimiento de funciones de materia de seguridad ciudadana es el motivo común para el proceso de juicio político que afrontará el exministro del Interior, Patricio Carrillo. 7 legisladores presentaron 4 solicitudes para la censura del general de la policía, pero este miércoles la Comisión de Fiscalización de la Asamblea decidió unificar 3 de ellas. Puede esta comisión, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, acumular juicios en virtud también de la eficiencia procesal y del tiempo y del trabajo de la comisión cuando exista identidad en los hechos y en el sujeto. En este caso, el sujeto hay una identidad, es el exministro del Interior, Patricio Carrillo. Y es que había similitudes en la propuesta de Peter Calo y Yajaira Urresta por sus acciones en el paro de junio del año pasado, Joana Moreira y Lucía Plasencia por falta de acción ante la crisis penitenciaria y de Gisela Garzón por el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía. Es acertada la propuesta que hace la colega asambleísta Ana Belén Cordero, toda vez que en otras ocasiones hemos analizado con suficiente calma y tranquilidad cuando hay identidad de personas y conexidad de hechos.
Para la unificación, la comisión se amparó en el artículo 80 de la función legislativa. Se está estableciendo de que se trata de la misma persona, del mismo exfuncionario. Hay relación de los hechos que están hablando de las movilizaciones de junio, tema de inseguridad, tema de masacres carcelarias, por lo tanto sí hay relación. Con 6 votos a favor se aprobó la unificación de las 3 solicitudes, mientras que la cuarta, planteada por Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, será un proceso aparte porque también involucra al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y a la exsecretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, dentro del caso Bernal. Carrillo fue ministro entre el 30 de marzo de 2022 hasta el 26 de septiembre, cuando renunció a la cartera de Estado. Durante su periodo lo acusaron de no evitar la crisis por seguridad en las calles, cárceles y manifestaciones sociales. Con estos 2 trámites, la comisión elaborará informes que serán conocidos en el Pleno y, de ser el caso, se realizarán los juicios políticos, cuyo fin podría ser la censura del también excomandante de la policía durante 2 años como autoridad en la función pública. Lautaro Andrade,